días a todos y a todas. Bienvenidas a este último día del Congreso, Narrativas y Visualidades de la Resistencia. Y gracias a los que habéis venido a primera hora. Vamos a comenzar mañana con una mesa que versa sobre otras poéticas de la resistencia. Vamos a tener con nosotras y nosotros a 4 ponentes, 2 de ellas virtuales y 2 de ellas presenciales, y voy a ir presentándoles a medida que exponen su comunicación, y al finalizar las 4 comunicaciones haremos un turno de preguntas, cuestiones, debate, pues aquello que surja. Entonces, en primer lugar, voy a presentar a Juncal Caballero Guiral, que nos va a presentar su ponencia Arte, Género e Identidad en Sudáfrica, la praxis como catarsis contra la violencia. Juncal es profesora de la Universitat Jaume I de Castellón y es directora del Máster Universitario en Investigación y Docencia en Estudios Feministas de Género y Ciudadanía. Es directora de Asparquía, Investigación Feminista de la colección Sendes y la Galería Octubre de la Universitat Jaume I. Entre sus ensayos tenemos los libros Hechiceras, un viaje a la vida y la obra de Remedios Varo y Leonora Carrington, y La mujer en el imaginario surreal, figuras femeninas en el universo de André Breton. Sus líneas de investigación se centran en estética, arte contemporáneo y estudios de género. Y sin más, le voy a dar paso. Juncal, cuando quieras, te escuchamos. Muchas gracias. A compartir la pantalla. Muchas gracias. Vale. La República de Sudáfrica fue en primer lugar colonia neerlandesa y posteriormente británica, separándose oficialmente de este país en los primeros años de la década de los 60 del siglo pasado. Con la subida al poder del Partido Nacional en 1948, se comenzaron a promulgar leyes que segregaban oficialmente a la población en razón de su raza. Durante la segunda mitad del siglo XX, la población blanca ejerció un poder absoluto sobre la población negra. El apartheid irrumpió con fuerza y en la actualidad el país intenta curar unas heridas que son significativamente sangrientas. Nelson Mandela se convirtió en el primer presidente negro en 1994, un hito histórico. Madiba, como fue conocido en señal de respeto y de cariño, creía firmemente que solo la unión de toda la población llevaría a cambiar al país. En 2022 se sigue intentando encontrar puntos de unión. Como ciudadanos de Sudáfrica especialmente, no podemos olvidar las brutalidades del apartheid. Ha dado forma a nuestra conciencia como nación, por lo que nuestro trabajo está profundamente conectado con esa historia de activismo. Estas palabras de la fotógrafa y activista sudafricana Zanele Muholi son el motor del trabajo de las diferentes artistas que analizaremos a continuación. Tracy Rose, la propia Zanele Muholi, Mary Sibande, Jenny Millenhuis o Nondumiso Wasi Nsimanga. En ellas observaremos cómo su trabajo se enraiza en la historia de un país que sufrió durante años el apartheid. Todas ellas nacieron y crecieron en él. En sus trabajos late una historia, la de miles de mujeres negras que durante años fue simplemente silenciada. También se convierte en un vehículo de denuncia de la violencia que se ejerce sobre las mujeres, todas ellas sin distinción de raza. La artista Tracy Rose presentó en la Bienal de Venecia de 2001 la obra Ciao Bella. En la misma presenta 13 personajes femeninos arquetípicos, disponiéndolos a semejanza de la Última Cena. Entre los personajes destaca uno, Sharti Barman o Sarah Barman. La Venus Hotentote simboliza en sí misma el racismo, la exclusión y el desprecio. Mujer nacida a finales del 18, fue paseada como una rareza a causa de sus enormes nalgas por diferentes circos y países, para regocijo de los europeos de la época. Su vida terminó consumida por el alcohol, prostituida y olvidada. Su cerebro y sus genitales fueron colocados en tarros y de su cuerpo se realizó un molde, todos ellos expuestos en el Museo del Hombre de París hasta 1972. Con la subida al poder de Nelson Mandela se pidió al gobierno francés la devolución de sus restos para poder ser enterrada en tierra sudafricana. En 2002, 186 años después de morir,
recibió sepultura en Hanky, lugar en el que se cree que nació. En el vídeo de 13 minutos de Black Paintings, Dead White Man, de 2012, Rose nos sitúa en un escenario complejo, el de las relaciones entre blancos y negros. La artista aparece desnuda, recordándonos visualmente a la Venus Hotentote, y se sitúa frente a un muro repleto de nombres conocidos, como Salvador Allende, Rosa Luxemburgo o Martin Luther King, todos ellos asesinados. Lo que comienza como una recitación de los diferentes nombres que aparecen en el mural, finaliza con un blanco gritado violentamente mientras realiza una danza que asemeja un lamento. Las relaciones opresivas ejercidas sobre la población negra son el punto de partida de White Girl Fart Factory, de 2015. En dicha instalación, la artista rinde homenaje, por una parte, a George Washington Carver, afroamericano, inventor de la mantequilla de cacahuete, y por otra parte, subyace la crítica al apartheid a través de los botes de mantequilla de cacahuete de la marca Black Cat, marca muy conocida en Sudáfrica y publicitada durante el apartheid para la población blanca. Irónico que el inventor de la mantequilla sea una persona negra y la misma se publicite para una población blanca. La activista Zanele Muholi, en la serie Salve, Oscura Leona, que comenzó en 2012, potencia de manera descarnada su propia negritud y nos muestra una mujer orgullosa de sí misma, hecho que se ve reforzado en la manera en que nos mira al y a la espectadora. En ellos cubre su cabeza con diferentes objetos usados en los trabajos domésticos, guantes de plástico, estropajos, peines, todo homenaje al trabajo que durante años realizó la madre de la propia artista. El trabajo de doméstica fue realizado en exclusiva por mujeres negras, también en la actualidad. Un trabajo mal pagado y que durante la época del apartheid a las mujeres que trabajaban en ello, negras, en barrios exclusivamente de blancos, estaban obligadas a disponer de un pase para poder transitar por los mismos. A su vez, observamos también un compromiso por parte del artista con el medio ambiente y una crítica a la industrialización y al capitalismo desmedido, sin olvidarse, como podemos observar en Citulele, de quienes trabajaron y sufrieron en el más profundo silencio. La lágrima que surca el rostro de Zanele es la lágrima de todos ellos y ellas. En este sentido, no podemos obviar el trabajo de Mary Sibande, Long Live the Dead Queen, de 2008, en donde aparece por primera vez Sophie, alter ego de la propia artista, pues Sophie es una escultura realizada a semejanza de Sibande. Como podemos observar en The White Seems Too Long, de 2009, Sophie viste con ropajes victorianos y siempre en diferentes actitudes. Pero curiosamente, el proceso creativo del artista y su alter ego, Sophie, van madurando y tomando conciencia de su propio yo. El proceso se observa a través de los colores utilizados por Sibande. Los ropajes de sus primeras piezas son de color azul, color del uniforme de su madre, contrastando el color blanco del delantal y de la cofia que cubre su cabeza. En esta primera fase, el homenaje a las mujeres de su familia está presente. Sibande proviene de una larga estirpe de mujeres explotadas como trabajadoras domésticas. Pero Sophie va saliendo del apartheid vestida con tonalidades moradas, la misma tonalidad utilizada por la policía sudafricana en las manifestaciones contra el apartheid. El chorreo de color sobre los manifestantes posibilitaba su posterior detención. En Right Now, de 2015, observamos a una Sophie vestida de color púrpura dirigiendo a una manada de perros de un color rojo intenso. Rojo, color que denota la frustración de un pueblo que, a pesar de los años transcurridos, no ha conseguido llegar a la igualdad real. El dicho zulú está enojado, se ha convertido en un perro rojo, toma forma a través de esos perros rojos que acompañan a Sophie. En la actualidad, el color rojo predomina el ropaje de Sophie y, en palabras de la propia artista, la fase roja para Sophie comenzó con un dicho sobre la ira. La figura negra que protestaba no desapareció con el apartheid, sino que se mantuvo en una nación arcoíris durante la presencia de Nelson Mandela. El manifestante enojado que se ve privado de sus derechos en la Sudáfrica democrática ha sido zarandeado por una continuación del statu quo. Si bien la identidad sexual o racial es uno de los escenarios a estudiar, no podemos olvidar que las graves diferencias que se perciben en la sociedad sudafricana posibilitan espacios de violencia. Una violencia que se ejerce de múltiples maneras. Zanele Muholi en Mourning nos enfrenta al hecho de morir únicamente por no cumplir con los estándares sociales impuestos por la mayoría. La instalación es un homenaje a todos aquellos, aquellas que murieron por defender su identidad y su sexualidad. El cuerpo yacente, velado por sus compañeras, se convierte simbólicamente en el cuerpo de miles de personas. Observamos en Of Love and Loss, de 2014, la ironía de morir por ser lesbiana, trans, homosexual, en definitiva, por transgredir la norma.
en esa urna mortuoria situada en primer plano, y la felicidad de la celebración de una boda homosexual en la fotografía que le acompaña. La rabia, el dolor por fotografiar los entierros de sus compañeras y compañeros llevan a Zanelle a realizar toda una serie de fotografías en las que muestra la fuerza de las relaciones lésbicas e interraciales, como en Zaba, en la que Mujoli se fotografía junto a su pareja sentimental. Las imágenes nos retrotraen a esa imagen de Tracy Rose titulada The Kiss de 2001, en la que se observa una escultura viviente rememorando el beso de Rodin y en la que se cristalizan las dificultades de las parejas interraciales en la Sudáfrica de la época. El trabajo de las artistas Jenny Nijenhuis y Nondumiso Wasi Nzimanga denunciará el acoso y la violación a partir de una prenda como la ropa interior. Ambas artistas fueron abusadas sexualmente en su niñez. En 2016, Jenny y Nondumiso realizaron un llamamiento público bajo el hashtag #DirtyLaundry, en el que se pidió que se donase la ropa interior. Las prendas fueron colgadas en Maboneng, un barrio de Johannesburgo, poniendo en evidencia ante el mundo cómo el patriarcado ha favorecido la cultura de la violación. Una cultura que no entiende de razas y que han sufrido, sufren y sufrirán las mujeres. En Sudáfrica son denunciadas más de 100 violaciones al día y una mujer asesinada cada 3 horas. Complementaria a la instalación, Nzimanga realizó la performance titulada On the Line. En ella, la artista viste un níveo vestido de novia realizado con prendas íntimas y a través de sus movimientos, en los que va desprendiéndose de esas diferentes capas del vestido, veremos un cuerpo expuesto, un cuerpo que sobrevive, o al menos lo intenta, a una violación. La violencia física, verbal, sexual, multiplicada y escondida a causa del encierro pandémico, es la protagonista de la instalación de Jenny Nijenhuis. La instalación se compone de un vestido de novia blanco que se encuentra cosido y remendado por hilos de color rojo, toda una simbología del dolor y de la ira. Las mujeres artistas, con su conocimiento y su implicación con su propio momento histórico, así como su compromiso creador, han jugado un significativo papel en el apoyo de iniciativas sociales, políticas y culturales. La praxis artística es fundamentalmente una praxis política en todas ellas, una reivindicación, la de su propia sexualidad, su propia identidad, su propia raza, no ajena a una manera determinada de ver y entender el mundo que la rodea. La subversión, en definitiva, caracteriza el trabajo de las artistas sudafricanas que hemos visto. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicole, por tu brevedad. Si te parece, vamos a hacer, y si os parece, vamos a hacer las preguntas, como decía antes, al final de la sesión, de la mesa. Así que ahora vamos a dar paso a Úrsula Tutosaus, que va a presentar su... vamos a anclar a Úrsula. Perdón un momentito. No sé si... Para ver a Úrsula... Vale. Vale, perfecto. Pues Úrsula es artista e investigadora y es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada, donde también realiza el máster de Lenguajes y Poéticas del Arte Contemporáneo. Úrsula también ha sido profesora de Artes Visuales en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en México, y la Universidad para las Artes y la Conservación Botticelli, en Cuernavaca, Morelos. Actualmente desarrollas el colectivo Bolote, un proyecto de desarrollo humano en base a la interdisciplinariedad entre las artes, la ecología, la ancestralidad y la igualdad social. Actualmente eres doctoranda también y nos vas a presentar la ponencia Maternar el universo reproductivo de la vida como resistencia poética desde el arte. Cuando quieras, Úrsula. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por permitirme estar aquí con vosotras y con vosotros en este congreso que me encanta, me está resultando súper interesante. Y bueno, voy a pasar a compartir pantalla. Aquí. Ahí la podéis ver, ¿verdad? Úrsula, vemos
Vemos tu pantalla. Pero ¿puedes ampliar para que se vea la diapositiva en pantalla completa? Ya la Ahí estamos. está. Bueno, ya lo he La hecho, no pones. sé si se ve. Está puesta en pantalla completa, ¿la veis? Sí, sí, la vemos como antes en la ponencia de Juncal, pero no sé si ves que abajo a la derecha, en Sí, tu PowerPoint, tienes la le he opción de dado, poner la diapositiva a tamaño completo para que se pueda ver mejor. sí, le he dado y, Pero si no ves y, la... y yo la veo completa, pero no sé si vosotros lo veis completo. Ah, pues no, no. Ah, Bueno, pues está lo que bien. hago es que lo aumento, ¿vale? Para que lo veáis más grande. Ok, perfecto. Está bien, Voy, gracias. ay, a ver que ahora lo he aumentado demasiado. Bueno, en cualquier caso ahora voy a poner un pequeño vídeo. A ver. Ay. Bueno, pues voy a iniciar con la presentación. Yo voy a hablar, evidentemente, como ha dicho Elena, de maternar este universo de la vida como una resistencia poética, ¿no? Desde el arte. Y en Disculpa, concreto... Úrsula. Pon la presentación como antes porque no, Ah, ¿no la veis? no vemos las imagenes. Se han quedado demasiado ampliadas. Ah, ay, es que, Disculpa. a ver, espera. No, Ahora, ahora sí. disculparme a mí porque yo estoy aquí dándole No, a los no, no, no. botones y yo lo veo bien, pero Ahora como sí, ya está. ahora sí, ¿no? Gracias. Ay, perfecto. A ver, las tecnologías estas siempre. Y bueno, pues yo quería, antes que nada, presentarme un poco porque hablo de esto. Para mí es interesante este tema, es justo el tema que estoy trabajando en el doctorado. Y la maternidad en mí, pues se convirtió en un rito de paso, ¿no? Un viaje iniciático a esa problemática inicial, esencial, que tiene la mujer y a la potencialidad inescrutable que el universo femenino tiene para viajar en búsqueda de la huesera, de la mujer que todo lo sabe, la que va río abajo. Y como todo arte, la maternidad también reside en las entrañas. Vislumbré lo que es un secreto a voces. La gran parte de las mujeres sometidas al patriarcado, defienden que el tiempo no es suficiente, que no hay hora al día para criar, trabajar, limpiar, estudiar, cuidar. Un ciclo cerrado entre producción y reproducción que te evoca a un sinsentido en un discurrir del tiempo. Y fue precisamente el conocimiento ancestral, los saberes que me compartieron y que me siguen compartiendo las parteras, las dulas, las lobas, las que me alumbraron el camino hacia mis oscuridades. Durante el embarazo, el parto y el posparto, porque es necesario bajar para poder resurgir. Y es que, como dice Elena Chávez MacGregor y Alejandra Labastida en el catálogo de la exposición maternal, que justo aquí quiero compartiros un pequeño vídeo. A ver, voy a dejar de compartir esta pantalla para poder... A ver. Para poder... A ver, compartiros la... Compartir la siguiente. ¿La podéis ver bien? Pues como dice Alejandra Labastida,
Elena Chávez MacGregor y Alejandra Labastida en el catálogo de la exposición maternal entre el síndrome de Estocolmo y los actos de producción, que esto es un secreto a voces. Una y otra vez, las que hemos sido madres hemos escuchado que los problemas que esta experiencia desata no son interesantes, que una vez pasado el tiempo de normalización, vuelve a una estabilidad que permite que la cabeza y el trabajo vuelvan a su lugar. Y nosotras no queremos regresar al mismo lugar, dicen ellas, pues la experiencia de la maternidad da pautas para realizar una crítica urgente a nuestro tiempo. Y hago propia esta última frase y entiendo la anterior, aunque no lo comparto, ¿no? Para mí, lo más interesante ha sido una y otra vez las problemáticas existenciales y estructurales que me han desatado la maternidad. Dentro del conjunto de relaciones que se establecen con la maternidad, hay una serie de engranajes que operan de forma compleja y que se mueven en el ámbito de lo público y lo privado, de lo productivo y lo reproductivo, del trabajo y el amor. Y en el momento de habitar la maternidad, las relaciones de poder patriarcal y de la sociedad neoliberal se hacen evidentes, manifestándose en una inoperante energía personal, social, humana, que se y establece el sustrato de la vida. ¿Cuál es este? ¿Qué es lo que mantiene la vida? Pues ni más ni menos que el trabajo reproductivo, donde dentro de esta definición se insertan dos cuestiones fundamentales, que es, por un lado, el asunto de los cuidados y el de los afectos. En el vídeo estamos viendo, es un vídeo en el que se titula Cuidando a la Madre Tierra, ¿no? Y justo aquí en este asunto de los cuidados y los afectos es ese maternar que se hace no solo a los hijos, sino a un universo que es mucho más amplio que la crianza, aunque este es el esencial, ¿no? ¿Y qué pasa? Que la maternidad es compatible con la práctica artística, eso es un hecho, ¿no? La maternidad es el acto por excelencia de creación, pero debemos entender cómo ésta actúa en el desarrollo de las actividades artísticas que enuncian una reflexión en torno al reparto desigual del trabajo y del cuidado. Y en este sentido me parece muy interesante la postura de una artista que se llama Clara Alden. Vuelvo a dejar de compartir pantalla para presentaros de nuevo mi presentación. Bueno, voy a saltar directamente al vídeo de Clara Alden para no estar poniendo y quitando cosas. Ahí. ¿Lo veis? ¿El vídeo? Sí. Bueno, pues Clara Alden es una artista que enuncia en la antesala su ensayo La madre de Frankenstein, mapear estructuras e investigar formas de crear otras nuevas dentro de las relaciones entrelazadas de la práctica artística y la maternidad. Y ella hace un ensayo que podría tomar como propio incluso, ¿no?, en ocasiones, y que me resulta muy pertinente mostrarlo con estas imágenes de su vídeo Suciedad y Dignidad, ¿no? Alden dice: a este ensayo no le importa que no durmiera lo suficiente o nada anoche, o que me preocupo constantemente acerca de cómo vamos a hacer para pagar nuestra próxima renta del mes. No sabe que paso horas cada semana soñando despiertas sobre cómo sería la vida si tan solo perdiera algo de peso. Y no le importa el texto, que el cuerpo que lo está pariendo le duela, y le duela mucho de cargar niños, de dormir en forma de zeta,
por la noche o pasar demasiado tiempo frente a la computadora. Por otro lado, mi cuerpo sí no parece comprender el hecho de que hay libros, artículos, revistas que necesitan ser leídos, conceptos que necesitan ser investigados y ensayos que necesitan ser escritos. El cuerpo se preocupa por el hambre, los dolores y el cansancio. En su investigación, Alden concluye la importancia de generar su propia autoteoría. Y este es un término muy interesante en el cual se utiliza la actividad de una persona, la actividad artística física, para generar una teoría que describa y que participe al mismo nivel que a lo mejor pueda participar la filosofía o cualquier otra entidad teórica que está reconocida, ¿no? Una autoteoría donde las experiencias se encarnan como un texto primario. El texto primario es la pura experiencia que las artistas vivencian o la materia prima, esa experiencia a través de la cual teorizar. A Clara la autoteoría le sirvió como un método para reevaluar y reiterar experiencias y acciones relacionadas con la maternidad. Este enfoque se surgió como una estrategia de supervivencia y un método para hacer frente a las aparentemente interminables y tediosas tareas relacionadas con el mantenimiento de una casa, a las tareas relacionadas con el cuidado. Y respecto a estos quehaceres y acciones cotidianas, se estableció como una lente de la teoría que le facilita las posibilidades expresivas alternativas. En este punto, el arte se convierte como un ejercicio, ¿no?, de autoconocimiento y un ejercicio de indagación en las propias vivencias personales. En este caso, el de la maternidad, ¿no?, que es el que al cual estamos atendiendo, ¿no? Pero lo que yo quiero ahora llegar a la conclusión es que para establecer una mirada crítica al sistema es necesaria una conciencia y coherencia propia. A ver, que es que estoy cambiando de diapositiva y como que me cuesta pensar, hablar y hacer varias cosas a la vez. Ay. Y entonces esa necesidad de esa mirada crítica al sistema desde una coherencia interior, desde una conciencia que operen fundamentalmente dentro del sistema de autocuidados y que nos permitan a su vez derrumbar o al menos confrontar los... creo que la veis pequeñita, ¿verdad? La diapositiva, no la estáis viendo del todo. A ver, perdón. Esa mirada crítica que nos permita por lo menos confrontar los mitos del patriarcado y por la alusión los del capital, para permitirnos volver al origen, ¿no?, al centro de la vida, que es en esencia donde quiero llegar, ¿no?, al centro de la vida y con él al centro de nuestro ser. Siendo en mi caso y el de muchos otros, la maternidad un vehículo para ellos. Debemos desarrollar estrategias que operen dentro de este sistema de autocuidado que merecen los territorios amenazados por los contextos extractivistas del patriarcado. ¿Qué contextos son? La política, la economía, la ecología, la cultura, la espiritualidad y la corporalidad.
Subvertir estas separaciones en base a una repatriarcalización de los cuerpos territorio de la vida, construyendo argumentos que nos ayuden a comprender lo que ocurre, qué sucede con estas relaciones, y a ensayar explicaciones que nutran los esfuerzos por subvertir y superar tal extremo. Para poder establecer este autocuidado, conciencia y coherencia interna, acudo fundamentalmente a los planteamientos socráticos de la Epimeleia Hatut, o cuidado de sí, que Foucault retoma en la hermenéutica del sujeto, así como otras prácticas espirituales. En lo personal, me resultan muy interesantes todas aquellas que vienen de la cultura mesoamericana. Esto es complejo en el momento en que las relaciones de poder someten al cuerpo, porque el cuerpo solo se convierte en una fuerza... Sí. Úrsula, disculpa, solo Sí. recordarte que te quedan 5 minutos. Ah, vale, sí, ya estoy terminando. Gracias, Elena. Solo se convierte en una fuerza... El cuerpo solo se convierte en fuerza útil cuando es a su vez cuerpo productivo y cuerpo sometido. Entonces, hoy en día los seres humanos estamos sometidos a un poder que hemos interiorizado en la escuela, en el trabajo, en las relaciones sociales, y que incluso lo asumimos como propio de nuestra subjetividad. Entonces es desde ese trabajo espiritual la forma a través de la cual podemos hacer resistencia. Y aquí me resuena mucho la voz de Spivak, porque ella habla de los subalternos. Podríamos pensar que no es posible este autocuidado cuando una persona no tiene voz, ¿no? Gayatri Spivak figura entre las pensadoras más radicales de la actualidad, y ella dice que romper las reglas es una obligación ética. Para Spivak, avisa que cuando se lee atentamente a Marx, se advierte que la libertad viene después de una liberación de algo. No se es capaz de hablar, no se es capaz de cambiar la mentalidad, y este es el problema más profundo. Y la única solución es la educación. Por eso la educación posee un gran trasfondo. Ayer Gregory Schlott se preguntaba, ¿es la cultura el lugar donde se puede cambiar el mundo? Y yo reflexionaba, ¿qué relación existe entre educación y cultura? Evidentemente la cultura interviene en la educación, pues no hay cultura sin educación, pero la educación a su vez es la base para un cambio de paradigma y de pensamiento, como avisa Spivak, ¿no? Y junto con Spivak, quien avisa también que el hecho de ser ama de casa dentro de un contexto social europeo podría ser otra forma de esclavismo, quiero hacer mención de Silvia Federici, quien nos ofrece en su texto Revolución en punto cero la problematización de las cuestiones del trabajo doméstico y de los cuidados. Finalmente, y para terminar, hago alusión a Vandana Shiva, quien llega a mi reflexión a través del ecofeminismo, como forma de poner la vida en el centro, lo que supone recuperar las percepciones, el sentimiento de ecodependencia e interdependencia como señas de identidad del humano, y derruir los ídolos del progreso ligado al crecimiento. Esto se trata ni más ni menos que de una pedagogía popular a realizar casi de poeta a puerta, con diferentes lenguajes. Para poder cambiar necesitamos desvelar los mitos, ficciones y recomponer otro relato cultural más armónico con la esencia humana. Hace falta ciencia e información, pero también arte, poesía y pasión. Gracias. Muchas gracias, Úrsula. Muy interesante. A Ahora vosotros. después
hablamos contigo un poco más. Sí, con gusto. Voy a dar paso a José Luis Panea. José Luis Panea viene de la Universidad de Castilla-La Mancha, en concreto de la Universidad de Salamanca, y es doctor en Humanidades, Artes y Educación, con estancias en la University of Roehampton y la Universidad de Nova de Lisboa. Es contratado predoctoral, ella es contratado doctor y actualmente investigador postdoctoral Margarita Salas, y integra el grupo de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad de Salamanca. José Luis va a comunicar su ponencia titulada Visualidades y narrativas de la resistencia, Laponia y el Festival de la Canción de Eurovisión. Cuando quieras. Bien, muchas gracias. ¿Se me oye bien? Cuando recibí la información del presente congreso y pude indagar en las líneas temáticas del mismo, esto es, las visualidades y las narrativas de la resistencia, vi claramente, o al menos de una manera muy evidente, una conexión, una relación con la que es mi actual línea de investigación como contratado postdoctoral en régimen de estancia en la Universidad de Salamanca. Esto es el análisis de la estética del Festival de Eurovisión. Y os preguntaréis, ¿por qué? Bueno, pues porque este es un festival de naciones que participan a través de canciones. Por lo tanto, el vínculo entre estética y política es bastante evidente. Esto lo podemos ver en algunas de las imágenes que os voy a ir mostrando. No sé, Lázaro, cómo podría pasar. Así, vamos bien, ¿no? Realmente. Vale, pues en él la identidad cultural, pero yo me voy a centrar aquí en la identidad nacional, es bastante evidente, es bastante marcada en todo el conjunto de imágenes que podemos ver en este festival, que recordemos es el espectáculo televisivo no deportivo más visto del mundo y que surgió en 1956 hasta la actualidad se ha celebrado ininterrumpidamente desde entonces con el parón por todos conocidos del año 2020. Y bien, pues a partir de esta idea, como podemos ver, por ejemplo, en todo lo que es la performance, que no sé si aparece aquí en la imagen, que es el momento final de las puntuaciones. En él todos los países participantes se votan entre ellos para elegir al ganador, al que han seleccionado como ganador. Ahí no aparece tanto el nombre de los cantantes o el nombre de las canciones, sino el nombre de los países en inglés y junto a la bandera. Por lo tanto, una cierta performance, una cierta significación de la nación o la nacionalidad es bastante evidente, lo cual me lleva a trazar líneas de relación con Michael Billig en su libro de los años 90, recientemente traducido, Nacionalismo banal, donde hablaba de esta cuestión, de cómo la nación es enarbolada a través del espectáculo en nuestra cotidianidad, ¿no? Y desde aquí pensé, bueno, realmente tenemos un gran archivo de imágenes que es el Festival de Eurovisión, ¿no? Entonces me pregunté, ¿qué ocurre con todos esos pueblos o esas minorías étnicas que digamos que no entroncan de una manera clara con la imagen esperada que se suele tener de un país en concreto? También se ha utilizado aquí mucho, ¿verdad?, el concepto de disidencia, ¿no? Podríamos hablar también de esas minorías disidentes, insisto, independientemente de que éstas quieran o hayan luchado por constituirse como Estado o no. Y aquí pensé, bueno, en toda la historia del festival hay muchos momentos, hay muchas historias, pero yo me voy a centrar en una
en concreto? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con un pueblo como el que es, según los autores que luego veremos, el último pueblo indígena de Europa, el pueblo Sami, ¿no? Un pueblo que de hecho, como bien saben, habita en el norte de Escandinavia y su territorio comprende ni más ni menos que 4 países. 4 países como son Rusia, Finlandia, Suecia y Noruega. Además, si habéis visto el festival, son 4 países muy exitosos en este concurso. Por lo tanto, aquí la cierta hegemonía y cierta subalternidad queda en cuestión en este punto. Entonces pensé en esta minoría étnica, como es el pueblo Sami, y me voy a retrotraer a los inicios del concurso, también un poco para adaptarme a los tiempos, Elena, y también un poco para abrir boca de cara a que incitaros y suscitar un poco el interés por esta cuestión. País euroescéptico por excelencia, Noruega. Noruega es un país que participa en el certamen desde 1960. Muy poquito después de que el concurso se creara en la Confederación Helvética en Suiza, y este país participó en su primer año, en su debut, participó precisamente con una canción que aludía a dicho pueblo, al pueblo Sami, lo cual es bastante problemático dada la gran historia de, digamos, lucha que ha habido entre el gobierno central y sus políticas de asimilación de dicha minoría. El caso igual aquí es un poco forzado, pero imaginaos que de repente España debuta, en la España franquista, debuta en Eurovisión con una canción en catalán. Imposible, ¿verdad? Bueno, pues en este sentido, la cantante que representó fue la primera cantante de este país en Eurovisión, interpretó un tema con título Boy Boy, que es en sami septentrional, la variante sami más conocida, y la canción aludía a una relación amorosa entre ella, la mujer que vive en el norte, que es sami, de la montaña, según dice la propia letra de la canción, y por otro lado un hombre que vive en el sur, en una zona indeterminada conocida como el Valle, y por lo tanto, evidentemente, esto puede leerse desde un punto de vista político en cuanto a esa asimilación de la que he comentado anteriormente, pero también lo podemos ver desde un punto de vista más positivo, incluso, por ejemplo, pensando que, bueno, que es un acercamiento entre estas culturas, ¿no? Pero bueno, realmente sabemos que en el ámbito del espectáculo nada es inocente. Entonces, la canción hacía todo el tiempo alusión a esa cuestión, ¿no? A esa cuestión de esta relación entre ambos términos. Y también otro aspecto muy debatido dentro del ámbito tan friki de los Eurovision Studies, se ha hablado también, por ejemplo, del vestido, ¿no? Realmente el vestido que lleva era un vestido muy simplificado en color blanco del original variocolor, que es este vestido Bhakti, que no se ve porque ahí hay una imagen que tapa la descripción, pero es el vestido Bhakti típico del pueblo Sami, ¿no? Entonces vemos aquí como una cierta política incluso del blanqueamiento y de la incorporación de el rasgo étnico, pero necesario como para resultar pop atractivo y agradable al gran público, ¿no? Además, no hay que decirlo, la canción estaba compuesta plenamente en noruego y no había nadie en el equipo de la canción, y esto va a ser importante, que formara parte de la etnia Sami. Eso es muy importante al respecto. Vamos a viajar 20 años más tarde, vamos del año 1960 al año 1980, ya este es el último ejemplo que pongo, me gustaría contrastarlos. ¿Por qué? Porque en este año tiene lugar la así denominada Alta Controversy, esto es la controversia del río Alta. Río Alta, que forma parte de la Laponia noruega, donde vive el pueblo Sami, y había un plan gubernamental para crear una central hidroeléctrica que iba a romper con los modos de vida tradicionales de dicho pueblo, desde la pesca del salmón
al pastoreo de renos. Ya hemos visto algún reno anteriormente, ¿verdad? Y bueno, pues aquí lo más, más relevante al respecto es el hecho de que el propio pueblo sami fue a manifestarse frente al Parlamento noruego en Oslo, y bueno, ya sabemos que todas las revoluciones son siempre estético-políticas, entonces aquí la música tuvo un aspecto, un papel central. Perdonen mis imprecisiones si hay algún musicólogo en la zona, pero aquí el empleo de un tipo de canto que se llama joik, que es un canto que encadena dos sílabas, pero que no tiene significado ninguno y que es repetido un poco ad infinitum, así como loi, 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 o sea, como algo muy sencillo aparentemente, pues se empleó. Numerosas huelgas de hambre también se realizaron en aquel momento, y bueno, la resistencia pacífica aquí también tuvo una presencia bastante destacada, ¿no? Y en este caldo de cultivo, en este contexto tan politizado, realmente lo que vemos es que se selecciona la NRK, esto es la televisión pública de Noruega, selecciona a un conjunto procedente precisamente de la zona afectada, de la zona de Kautokeino. Y los cantantes, uno de ellos de etnia sami, como podemos comprobar, representaron a su país con una canción que empleaba este canto joik, pero también la parte, digamos, textual del tema estaba escrita en noruego y hablaba directamente de estas protestas frente al Parlamento. Esto en el Festival de Eurovisión, ¿no? Cuando siempre ha habido, pues, los temas políticos nunca han estado tan presentes en el concurso, ¿no? Y lo más destacado del concurso es que ese año, bueno, para el que no lo conozca, cada año se celebra en una sede distinta. Aquel año se celebró en La Haya, Países Bajos. Bueno, ya podemos ver un poco ese nation branding en el fondo con el tema de los tulipanes. Y aquel año, en vez de emplear a los presentadores de la casa para que presenten las candidaturas, se llamó a un presentador de cada país para que diera lugar a cada una de las candidaturas, ¿no? Y ni más ni menos que ese año se llamó, pues venga, a la ministra de Cultura, ¿no? Que por cierto, cosas que ocurren en estos países escandinavos, también fue representante de este país en Eurovisión unos años antes. Y lo más curioso aquí es que su presentación no fue nada complaciente, sino que dijo realmente lo que había, ¿no? Entonces se puede leer, no voy a leerla porque es muy larga y ya estoy sobre el tiempo, como una especie de mostrar de una manera, digamos, honesta qué estaba ocurriendo en ese momento, sin tratar de pensar que estamos ante un panorama internacional en el que muchos otros países te están viendo, ¿no? Entonces, mostrar esta fractura interna, en cierta medida, es bastante problemático. Tanto fue así que la canción fue un auténtico fracaso en el certamen. Quedó antepenúltima porque, claro, esto en un festival tan solemne, evidentemente, no tenía mucha cabida, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que me interesa realmente con contraponer estos dos ejemplos, los dos primeros ejemplos de lo que sería la representación sami por parte de Noruega, por cierto, porque la del resto de países está por ver. Entonces, lo que me interesa aquí destacar es el hecho de que si bien es cierto que la primera fue un gran éxito, porque quedó en una buena posición, el pop en ese momento estaba empezando, años 60, ¿no? Y la canción era muy divertida y tenía el aderezo étnico suficiente como para gustar y decir, ay, me atrae, ¿no? Y esta, sin embargo, era una canción mucho más, digamos, profunda, incluso aburrida hasta cierto punto, hablando en términos mainstream. Lo interesante aquí es que la propia canción no tuvo éxito al momento, sino que posteriormente, los años siguientes, ¿no? Y desde entonces fueron creando una serie de políticas de visibilización y de autorrepresentación del propio pueblo sami. Se creará el Parlamento Sami en el año 1989, lo cual es bastante importante. Y el joik, esta canción en concreto, fue la más conocida a nivel mundial. El resto de la historia no os la cuento, espero haber incitado a todas las personas que hay aquí porque la historia continúa.
Y hay plataformas, bueno, hemos pasado de centrales hidráulicas, pero también podemos hablar de plataformas petrolíferas, pero de momento, bueno, voy a mostrar una imagen, pero ya está. Y simplemente para incitaros, y para terminar quisiera mostrar este fragmento del tema, de este tema, de esta canción, que se titula, por cierto, Sami Eznan, Tierra de los Sami. Y como he hablado anteriormente de este tipo de canto, ¿no?, lo más revelador aquí es lo que dice en un determinado momento. Dice: el yoik es más fuerte que las armas. Recordad que era un tipo de canto muy repetitivo, ¿no? Porque no tiene comienzo ni final. Muchas gracias. Muchas gracias. Interesante. Y gracias por cantarnos también. Bueno, seguimos hablando en breve. Ahora voy a presentar a María Olivas Gatero, que es investigadora, profesora y gestora cultural venezolana radicada en España desde 2002. Es doctora en Humanidades y máster en Gestión Cultural por la Universidad Carlos III de Madrid. Investiga los cambios de la población migrante, especialmente las de origen caribeño y latinoamericano, su participación en la cultura en el Estado español. Es socia fundadora y parte del equipo de Yo Soy el Otro, una asociación cultural, y ha coordinado libros como La comunidad dominicana en España, de una aproximación histórica a perspectivas de futuro, o coeditora de El mito de la mujer caribeña, editado en 2011, el último de ellos. Y sin más, Nalmani, te doy paso cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, buenos días. Para mí es una alegría estar aquí hoy porque este proyecto se demostró más como paper. Hoy vengo a mostrarles algunos resultados en el primer congreso en el año 2017, si no me equivoco. Entonces es una alegría pues mostrarles cómo surgió, ¿no?, de esta cartografía inicial, que brevemente os voy a comentar. Como ha dicho la compañera, yo soy de origen migrante, de origen venezolano, soy parte de Yo Soy el Otro, asociación cultural. Es una organización fundada en 2008 en la ciudad de Madrid, y desde ahí, digamos, he podido tener un espacio privilegiado, si se puede decir eso, trabajando en cultura, y he visto cómo hubo un cambio paulatino en el ecosistema, en lo que en la actualidad llamamos el ecosistema cultural de la ciudad, y que hace unos años simplemente llamamos la escena cultural, etcétera, ¿no? Pero, ¿y qué pasó? Bueno, de repente de encontrarnos, de hacer una organización que trabajamos Caribe, porque somos los socios fundadores, 2 puertorriqueños y yo venezolana, y el Caribe era un poco, el Caribe y su diáspora fueron como el nexo de estudios, y trabajar 3 áreas específicas como era la academia, la promoción artística y cultural, y también lo social debido a nuestra condición migrante, y sentirnos un poco solos al inicio de esa experiencia, aunque veníamos de escuelas de gestión cultural, veníamos de la academia. Cada vez que nos acercábamos a nuestros contactos y les decíamos, tenemos una asociación cultural, ay, ¿qué hacen? No, queremos trabajar temas de Caribe, traer no sé qué, trabajar con la diáspora que hay aquí. Ah, vete a una asociación de inmigrantes. Cuando nos íbamos a asociaciones de inmigrantes, nos decían, pero bueno, ¿tenéis abogados? Y nosotros, no, somos una organización cultural. O sea, pero no tenéis abogado, no tenéis asistencia, etcétera. Entonces, por supuesto, a la larga conseguimos otros homólogos, ¿no?, otras pequeñas organizaciones que estaban promovidas por compañeros migrantes o de origen migrante, y que trabajaban la cultura como motor del hacer en el territorio, en este caso. Esto cambió paulatinamente, y a partir de 2012-2014 observamos que hay un cambio en las programaciones, y por eso os decía lo del espacio privilegiado, ¿no? Porque al estar en el mundo cultural estás pendiente de las programaciones, estás pendiente de qué pasa, estás revisando un montón
las programaciones oficiales, quiénes están. Si antes contabas cuántas mujeres había y veías que faltaban, ahora también vemos cuántas personas de origen migrante racializado están y por qué no está, tiene que estar la cuota que está si somos el 13% de la población, ¿no? Por ejemplo. Os voy contando muchas cosas así, no voy a leer nada. Y simplemente comentaros que a partir de 2014, ya en 2016, cuando termino mi tesis doctoral, decido empezar a realizar una cartografía que pasa por el cuerpo, que pasa por la experiencia y pasa por los cambios que se viven en la ciudad y de los que estaba siendo testigo. Y esto tiene que ver con muchos motivos. Aquí tenéis la imagen del libro, resultado, traje algunos ejemplares si alguien quiere adquirirlo. Y tiene que ver, por supuesto, con el 15M, ¿no? Tiene que ver también, por supuesto, con un cambio en la comunidad que viene a estudiar, digo, sobre todo origen migrante, tanto de países de la Via Yala, de América Latina, pero también de Asia, que vienen ya con cierta preparación, que no han pasado la crisis como la pasamos los que vivíamos aquí durante la crisis, y además también de una generación que son hijos de migrantes, es decir, ellos padecieron, por decirlo de alguna manera, el proceso migratorio de los padres, pero no son migrantes por decisión, pero que ya tienen una edad y tienen agencia. Entonces eso se empieza a ver en la ciudad. Tomo el ejemplo de la ciudad de Madrid, es trasladable a algunos territorios también, pero todavía queda por realizar investigación. Entonces, lo primero fue, y lo que presentamos en ese aquí en el primer congreso, fue ese primer recorrido por organizaciones que sobre todo tenían el Caribe y América Latina de traslado. Pero lo que hemos podido hacer y que presentamos en 2021 en Madrid fue sobre todo este libro, porque como ya os dije, la academia o la literatura, ¿no? La parte de los libros, el pensamiento escrito también, es muy importante en nuestro trabajo. El libro, ahora os hablaré después un poco de él, como digo, lo podéis revisar, pero yo coordino y son 7 participantes de los 12 colectivos que forman parte del mapa este inicial. Os voy contando, aquí está el libro, bueno, por supuesto se lleva a cabo porque tenemos una subvención del Ayuntamiento de Madrid. Ahí está el equipo que coordino yo, con mi compañero Santiago y también Abdel Segarra, y con la colaboración de Yo Soy el Otro. Aquí estamos trabajando. El proyecto tiene dos puntos importantes. El primero fue, como os digo, el libro, porque todo surgió de ese proceso de hacer entrevistas, de hablar con otros compañeros y de investigar, pero también un interés de fotografiar a las personas que hacían cultura, a las organizaciones, en este caso, que hacían cultura y arte en la ciudad de Madrid. Vale, aquí vemos, Abdiel fue el director artístico y el fotógrafo. Aquí vemos a vuestra izquierda, tengo un problema de lateralidad, está en Cómplices, y a la derecha está en el estudio de los compañeros de Pachamama Family. Y estos son los resultados, estas fotografías. Entonces el objetivo era, en la medida que los compañeros que tienen espacio, retratarlos en los espacios de trabajo. Esta es una foto que fue nuestra foto de imagen porque es preciosa, es 5J, que muestra en su espalda el tatuaje de Pachamama. Me parece perfecto, precioso, un cuerpo racializado, muy importante para todo lo que es la economía del Estado español. Y con esa idea de Pachamama que después, no me da tiempo de hablarlo, detrás de cada proyecto hay una manera de hacer cultura, una manera de trabajar, a veces precaria, a veces caótica, a veces muy estructurada, pero que funciona para cada uno. Aquí tenemos también otros compañeros, los puse así porque los que están aquí a la derecha es Acudevi, que es una asociación de escritores de República Dominicana, y voy a decir a mi derecha, a vuestra derecha también, está Zebra Prieta, que es un colectivo de danza y entrenamiento de compañeros, sobre todo también dominicanos. Entonces me gustó ponerlo así como retratada, y son preciosas las fotos. Aquí están los compañeros de la parcería. Ahí todavía no habían abierto el centro cultural, estaban en plena faenas. Si ya sabéis, ahora
digamos, hay 2 espacios culturales en el centro de Madrid que son muy importantes para la comunidad migrante y racializada. Uno es el Centro Cultural de la Parcería y el otro es el Espacio Afro, todos ubicados en el barrio de Arganzuela. Las fotografías fueron realizadas durante la pandemia todavía, ¿no? Entonces no están los grupos completos. Después os diré cómo lo solucionamos. Esta es la cúpula. Cuando yo empecé la investigación en 2015, entrevisté a Josías en este espacio, que además era mi barrio en Madrid, en el barrio de Carabanchel, y era un espacio gigante de unos 300 metros con sótano, y él tenía un estudio de grabación, sobre todo promocionando la idea de la cultura. Ella además lo tenían un nombre muy interesante que era promoción de la cultura africana, latina y gitana, o sea, creo que o sea, dice todo, ¿no? En lo que querían promover, y aquí todavía, cuando tomamos la foto el año pasado, ya ellos no tienen el espacio, o sea, el espacio era una sesión de la Comunidad de Madrid que por distintos motivos se la negaron. Hay distintos motivos que os podéis imaginar, políticos, raciales, de todo tipo. Pero cuando decidimos tomarlo todavía estaba el cartel de la cúpula. Entonces fue fantástico. Entonces también el objetivo es hacer memoria, ¿no? De nosotros mismos, de los colectivos que van pasando por la ciudad, y aunque ya no estén, también generar esa memoria en el territorio de lo que se ha hecho, que también creemos que es muy, muy importante. Bueno, aquí están los compañeros, hay de distintas organizaciones, otros ya están en otras de las fotografías. Hablamos con el compañero Jason García de Conciencia Afro y le dijimos que queríamos, pues si podíamos hacer un llamado a los compañeros que tuviesen que ver con el arte y la cultura africana y afrodescendente en la ciudad, pero él decidió, porque también lo hacemos desde un espacio de la amistad, de la confianza, que quería hacer desde el antirracismo. Y por ese motivo, en esta fotografía que tomamos en Matadero, que también es muy importante para pensar la ebullición, ¿no? de estas otras miradas y estos otros haceres artísticos en la ciudad, se hiciesen. Aquí está Jason, está también las compañeras del Iguay, que ya las veréis, está Marita de Sorracismo, está Gatjola de la Casa Drag Latina y Johan, que es un compañero de la parcería también. Y esta foto que es hermosa, este es el colectivo Liguay. El colectivo Liguay es un colectivo sobre todo de performance de jóvenes de la comunidad china, de distinta procedencia dentro del territorio chino en que habitan en la ciudad de Madrid. Han sido residentes también en Matadero, y esta foto es que te llena de felicidad, ¿no? O sea, yo la veo y me llena de una alegría de verlas ahí, o sea, quedó hermosa. Por supuesto, no sé si las conocéis, pero bueno, han sido el hito de 2021 y continúan en la Casa Drag Latina, que ahí está la foto, es preciosa, con Nativa, que me encanta. Bueno, ahí estamos nosotros, ahí estoy yo con Santiago y Tito, a la derecha. No, tenemos un espacio físico en Madrid, pero lo compartimos con otras 20 organizaciones, y por pandemia no nos pudimos reunir muchos tampoco. Y aquí está Andrea Pacheco, de Felipa Manuela, ¿vale? Entonces estamos, digamos, ese mapeo es un poco personal. Son 12 organizaciones en total, las de las fotos. Esta es la única foto que nosotras no tomamos, que es la foto del colectivo Aillu, ¿vale? Pero es una foto cedida, tiene el mismo espíritu, cosa que nos alegra muchísimo, es hermosa, y esa la tomaron ellas durante la Bienal de Sydney, cuando les invitaron. Y este es el resultado, esta fue la exposición que hicimos. Son exposiciones, bueno, os dije ahí la foto de 5J inaugurando la sala, es en el espacio de la parcería, estaba recién abierto. Como veis, son fotos en gran formato, porque queríamos muchísimo que nos viésemos. Cuando los compañeros se veían, decía, pero sí son gigantes, ¿no? Porque claro, el reconocimiento va de distintas formas. No queríamos unas fotitos pequeñas, anecdóticas. Queríamos que se viesen como son, y por supuesto la del Iguay a la entrada. Aquí estamos todas ahí, pues, postureando un poco. Y me encantan las fotos de ellos, ¿no? Los colectivos viéndose y tomándose de las fotos delante de ellos, me encantan. Acude igualitos, es que me fascinan que están todos ahí. Ahí estábamos explicando, como os decía, todavía estaba la situación de COVID. Y esta es la presentación del libro.
Como os decía, el libro recoge las fotografías, pero recoge 7 textos, 4 son, bueno, 3 son realmente textos de investigación, uno que escribo yo, otro que escribe Jason y el otro lo escribe Iquillos y Pancho del colectivo Aillu, y las otras una conversación sobre salsa en Madrid de la parcería y otras entrevistas que hice tanto a La Cúpula, al Iguay como a Pachamama Familia. Bueno, aquí os voy mostrando, y esta es la otra parte que os quería comentar, que no sé si voy muy rápido, pero bueno, si no, después hablamos un poquito. El proyecto, la idea era viajarlo. Ya os he dicho que Yo Soy el Otro es un colectivo que trabajamos academia y trabajamos Caribe. Entonces tenemos muchos amigos en el Caribe y la idea era ir a presentarlo. Vino el COVID y dijimos, Dios mío, no puede ser, para una subvención que nos dan, ¿qué hacemos? Y al haber hecho al haber decidido hacer una cartografía muy personal de 12 colectivos solamente, se quedaron muchísimos colectivos fuera y se quedaron también muchos artistas individuales, muchos profesionales y agentes que creíamos que era importante tratar de reunir. Y empezamos un proceso de mapeo, hicimos esta web, la web es bastante primaria, queremos mejorar la que se llama Migración y Cultura. Tiene digamos, al libro, explica todo, y tiene una parte donde se puede rellenar un formulario para entrar en la web. Realmente el inicio de la web era un proyecto de automapeo, ese era el objetivo. El objetivo era que nosotros nos pusiésemos en el mapa, ¿no? En este mapa cultural, nuestro alternativo, subalterno, como le queramos llamar, del ecosistema de la ciudad de Madrid. Por motivos técnicos no pudimos hacerlo porque, bueno, está siendo un proceso de aprendizaje, porque el proyecto que queremos seguir generando ahora es que está en el mapa. Y bueno, en la actualidad... Sí. 5. Un par, venga, menos entonces, venga. Venga. Entonces, no, ya voy a terminar. Os muestro entonces, este es el mapa como está en la actualidad, es un proceso que bueno, de aprendizaje, estamos reuniéndonos con la comunidad también para pensarlo, porque ahora es un mapa, o sea, pero ¿cómo hacemos vivo un mapa? ¿Cómo lo difundimos? ¿Qué hacemos para que esté? ¿Cómo nos genera un beneficio simbólico y real también, ¿no? Entonces, aquí están unos ejemplos del mapa, ¿vale? Muestro así rápido. Lo anterior son colectivos, y aquí también individuales, ¿no? Que es la ventaja que tiene el mapa. Y ahora lo que os quería también contar, aprovechando que estamos aquí, perdón que la imagen es malísima calidad, que la semana que viene, no sé si lo sabéis, es el 8º encuentro de Cultura y Ciudadanía, que es uno de los proyectos que realiza el Ministerio de Cultura y Deporte. Y este año se titula Cuerpos y Culturas, Diversidad Étnico-Racial, Participación Cultural y Convivencia. Y está muy enmarcado en todo esto que tenemos mucho tiempo trabajando, los que tenemos mucho tiempo y los que tienen poco, los que también tienen pocos y que están con su presencia haciéndolo, es decir, cómo tener un espacio, o sea, cómo generar un espacio realmente visible dentro de la accionar cultural, ¿no? No solo ya de la ciudad, sino del Estado español. Aquí os muestro, bueno, que nuestro proyecto está seleccionado y que vamos a hablar de él. Y también yo formo parte de un proyecto que tiene el Ministerio que quiere cartografiar a distintas organizaciones migrantes racializadas que trabajan en el Estado español. Ya la semana que viene en el evento daremos las conclusiones de lo que estamos realizando. Quienes puedan acercarse a Sevilla, acérquense porque va a ser precioso. O sea, es que una gente súper fantástica que nos vamos a reunir ahí. Y aquí con esta hermosa foto de familia del día de la presentación del libro, me quiero despedir. Muchas gracias. Gracias. Disculpad, ¿se me oye ya a los que estáis online? Nada, una mesa interesantísima, agradeceros las ponencias, la escucha también y si os parece damos paso a preguntas, comentarios que queráis hacer a
a cualquiera de ellas. También os animo incluso a los que estáis online, que estamos también retransmitiendo para que podáis tener acceso a todo este material. Si queréis aprovechar también para preguntar o comentar, aquí estamos. ¿Alguien quiere comenzar? Es una pregunta. Es una pregunta, bueno, para José Luis. Es una pregunta para José Luis. ¿Se puede establecer alguna relación entre que Remedios Amaya, etnia gitana en España, representara a España en ese momento con, digamos, una etnia minoritaria y lo que hablas de Laponia? Y luego, ¿se plantea esa representación de Laponia a Noruega como algo para lavar la conciencia a Noruega o algo como que sale de la base reivindicativo desde los samis? Sí, bueno, pues se me oye, sí, ¿no? ¿O no? ¿O tengo que hablar desde aquí? Desde los dos. Sí. Bueno, pues Ana, muchas gracias por la pregunta. El caso de Remedios Amaya es, bueno, es bastante complejo. Además, también, bueno, voy a ir rápido, esquematizando, pero bueno, hay que comentar que la labor de los presentadores, más bien de los comentaristas del Festival de Eurovisión, que recordemos se retransmite prácticamente mundialmente. En ese año el festival fue comentado por el poeta y artista José Miguel Ullán, que me imagino que muchos le conocéis, ¿no? Y también predispuso de alguna manera al público a ver a Remedios, de alguna manera incluso a infantilizar a Remedios Amaya con sus comentarios, y la verdad es que hubo, o sea, lo que quiero comentar es que hay toda una atmósfera de sentido que rodea al concurso de la canción, y muchas veces eso influencia e incluso determina la propia candidatura más que la canción en sí misma. A nivel formal, pues podríamos decir que en ese año se estaba, ¿cómo decirlo? No hay musicólogos, ¿no? Se aportó... hay varias pistas de las canciones que son pregrabadas, y en aquel momento se empezaron a incorporar junto a la orquesta, y era una canción, digamos, una tecnocopla, podríamos decir, que no funcionó muy bien. No funcionó muy bien en directo, entonces que quedara con 0 puntos al final, pues también eso afecta, quiero decir, no todo es lo político, ¿no? Porque, por ejemplo, pocos años después, en 1990, el dúo pacense, yo soy pacense también, Azúcar Moreno representó a España en Eurovisión con otra canción también muy de Faralae, y quedaron en una 5ª posición. Entonces ahí está ese tema. Y en cuanto a la cuestión Sami, pues yo diría que el primer ejemplo que he mostrado estetiza claramente el problema, y el segundo sí que es cierto que muestra a una persona afectada por el tema, hablando de sí mismo, representándose a sí mismo, no siendo interpretado por otros, como en alguna que otra conferencia anteriormente hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, creo que he hablado mucho. ¿Alguna otra pregunta para esta misma, para José Luis, ya que estamos? Es que si no, yo quería hacerte, bueno, en relación con... Bueno, es que no quiero que... Nos queda muy poco tiempo. Podemos pasar a otras, y si nos queda un huequito, Sí. yo continúo, ¿vale? Tenemos a Úrsula y a Juncal también online, que les ha podido ver muy poquita gente.
Yo creo que ya que ha venido poca gente, me gustaría hacerle una pregunta también a la compañera del grupo de RIAF, de Red de Investigación en Feminismos, Juncal. Me imagino que luego ya veremos la bibliografía, ¿no? Pero me ha generado mucho interés saber de cómo has llegado a todas estas artistas, porque yo prácticamente no conocía a ninguna. Entonces, bueno, si nos puedes también para el público aquí, que en muchos casos trabajan estos temas, yo creo que si puedes compartir un poco de dónde, alguna referencia, no sé, bibliográfica o de catálogos de exposiciones o exposiciones recientes que han tratado este tema. Bien, José Luis. Bueno, en realidad el comienzo o la cercanía al tema fue una cercanía personal, puesto que mi hermana está casada con un sudafricano y ha estado viviendo en Sudáfrica y yo he visitado el país. Y además mi hermana me presentó a alguna de las artistas, me la dio a conocer ella, sobre todo a las dos participantes en el barrio de Johannesburgo con el Sarsdirti Lodri. Y eso me llevó a conocer a Zanele Mujoly, que además ha estado en Valencia, expuesta en el IBAM desde abril más o menos hasta septiembre de este año, con una exposición traída de la Tate. Y Zanele te lleva a Mary Sibande y Tracy Rose, que es una de esas artistas que además sí que ha llegado a España, llegó ya hace mucho tiempo a España, ¿no? Pero probablemente el interés por Sudáfrica y por las artistas viene de un interés por saber exactamente dónde vivía mi hermana y cómo vivió mi hermana. Y bueno, quien es de arte, pues siempre acaba acercándose a ello, ¿no? El salto ha sido cualitativo del movimiento surrealista al movimiento de mujeres artistas de Sudáfrica. Gracias. Claro, es que vienes también con los estudios sobre Remedios Varo y Leonora Carrington. Yo simplemente sobre esto comentar que veía también incluso una continuidad con las artistas sudafricanas que te han interesado, porque trabajan con imágenes con un contenido simbólico y una capacidad de catalizar todos los conflictos de los que están hablando, pero a nivel de imagen, ¿no? O sea, como algo muy catártico, ¿no? Yo ahí te quería preguntar un poco si para ti había una continuidad incluso. Bueno, entre medios también hubo una revisión de artistas iraníes, ¿no? Hemos ido saltando de un punto a otro, pero realmente las imágenes son tan simbólicas, son muy, muy potentes. Las imágenes ya no solamente de Tracy Rose, pero las propias imágenes de Zanele Mujoly hablan por sí solas. De hecho, no hacía falta ni siquiera que yo hilara un discurso, ¿no? Porque cada una de ellas nos llevaba... Sí, exactamente, como que tienen también una universalidad, ¿no? E incluso Sí. pueden, pues eso, trascender todavía el momento y el tema, ¿no? Y luego sobre esto, y también entroncando ahora mismo con la ponencia de Úrsula, también me he acordado de La leche de los sueños. No sé si sabéis de esta exposición que hay ahora en la Bienal de Venecia, donde están presentes estas artistas del surrealismo y donde el ecologismo, la feminidad, la ancestralidad también vuelven a aparecer. Úrsula, yo solamente quería agradecerte que hablaras de la maternidad con la elocuencia que lo has hecho y bueno, remarcar, ¿no? Como este juego entre occidental y no occidental, que has comenzado con ese ritual hablando de la maternidad y piensas, bueno, ¿y qué sucede con las madres aquí en Occidente, ¿no? Y nos has mostrado ese espacio doméstico, ¿no? Con otra conceptualización diferente, ¿no? Pues sí, la verdad que es un viaje, ¿no? Entre estos dos puertos que yo misma realizo, porque pues yo estuve viviendo en México y allí me interesó mucho la cultura ancestral mexicana, en concreto la mesoamericana, por ese arraigo, ¿no? que hay a la tierra en concreto
y por una búsqueda personal, ¿no? De encontrar como la forma de poner esa vida en el centro, ¿no? Que mencionaba en el texto. Y en mí misma me preguntaba, bueno, aquí en México, que es donde yo estuve viviendo, más o menos lo tengo fácil, ¿no? Pero en Europa, ¿qué pasa, no? Ahí pues me acerqué a algunos libros que son muy interesantes, como Diosas y Dioses de la Vieja Europa o como La Gran Madre, ¿no? Y en cualquier caso, a través de las artistas que he ido buscando, tanto Mesoamérica, o sea, de México o de Latinoamérica, fundamentalmente de México, y la europea, no llego a encontrar en esencia todavía lo que ando buscando. Sigo en esa búsqueda, ¿no? Pero bueno, pues también en ese quehacer artístico pues está mi propia creación, ¿no? Como madre y como artista. Y algo que me gustaría hacer mucho énfasis, que tiene que ver también con el Congreso, es la idea que todo esto tiene con la educación, que esta tarde se va a hablar mucho también, ¿no? Porque la crianza, la maternidad, hay un médico obstetra francés que es Michel Oden, que dice que para cambiar el mundo hay que cambiar primero la forma de nacer, ¿no? Esa forma consciente de maternar no existe sin una forma consciente de educar también, ¿no? Y de criar. Así que ahí ando en esa búsqueda también entre ambos puertos. Bueno. Bueno, pues muchas gracias a todos los y todas las participantes, los asistentes y